Buenas tardes, bienvenido, doctor. Buenas tardes, Carolyn. Para mí, como siempre, es un verdadero honor estar con este prestigioso grupo de Telemicro y estar contigo y con Villalobos y con Michael, que quiero tanto. Distinguido, un abrazo. Igual para ustedes. Sigue el COVID-19 presentando otros perfiles y otras consecuencias. La novedad del momento, explíquenos esta vez. La novedad, se está comentando de que el coronavirus también se va desde su lugar habitual a la sangre, o sea que llega a la sangre, y eso tiene consecuencias distintas a las que están ocurriendo al momento. Eso es correcto, Michael. Fíjate, el coronavirus, que es el SARS-CoV-2, como se llama el virus, SARS significa coronavirus 19, que es como fue bautizado por la Organización Mundial de la Salud, es una proteína. No tiene vida, para que la gente comprenda. Una bacteria sí tiene vida, por ejemplo, un estreptococo, un gonococo, una salmonela, un protozoario como es una ameba, son entes vivientes. El coronavirus no tiene vida, es una proteína. Buena información, doctor, ¿eh? No tiene vida. No tiene vida, necesita necesariamente de la célula humana para tomar y reproducirse. De ahí que viene, desde cuando se infectó la primera persona en Wuhan, pues esa persona infectó 2, las otras infectó 3 y ya estamos a nivel de una pandemia. Entonces, ese coronavirus, que es una proteína que está rodeado de una corona, por eso se llama coronavirus, y hay más coronavirus, hay cerca de 30 coronavirus, pero hay 7 coronavirus con este, que es el primero que pasa ya en una forma tan intensa del animal al ser humano y ha producido esta pandemia mundial. Entonces, el coronavirus necesita de una célula para vivir, es decir, que un infectado tose y esa proteína denominada COVID-19 no encuentra una célula humana, al cabo de determinado tiempo muere. Se dice que en superficies lisas pues puede durar hasta 12, 14 horas, en metal también, pero generalmente es pesada y no va más de 1 metro y cae y muere si esa bacteria no encuentra una célula. Cuando encuentra una célula, que generalmente es en la faringe, ahí coloniza y tiene una especie, esa corona, como si fuera una llave que abre, inmediatamente entra una célula, la destruye y se multiplica en miles de bacterias más, que luego de un periodo de incubación en el que está en la laringe, pasa al pulmón, pero no al pulmón superior, es decir, no a vías respiratorias superiores, sino que penetra al fondo del pulmón, que es lo que denominamos la base pulmonar, produciendo una neumonía intersticial. Una vez que el virus entra al alvéolo pulmonar, a esa célula, coloniza e inmediatamente destruye esa célula y mueve una enorme cantidad de células. El organismo tiene mecanismos de defensa, entre lo que están los linfocitos, que vienen siendo como los generales que actúan para tratar de destruirlo, pero el coronavirus, una vez coloniza, sigue multiplicándose indefinidamente en las células en principio pulmonares. Doctor, disculpe la interrupción. En un primer momento, la OPS o la OMS dieron la cara ante el coronavirus. Correcto. Y las informaciones salían específicamente de esas instituciones mundiales que tienen que ver con la salud. Sin embargo, después lo asumieron los gobiernos. ¿Usted como cientista está conforme con el paso de que la fuente informativa haya pasado de la OPS a los gobiernos? ¿O qué cosa usted me puede decir al respecto? Eso es una excelente pregunta, Michael. ¿Por qué tienen ya control de los gobiernos? Porque ha sido declarado a partir del 11 de marzo como una pandemia. Entonces tiene que ser manejado definitivamente de acuerdo a la evolución que tengan los diferentes países. Fíjate, no es lo mismo la evolución que está teniendo, por ejemplo, Corea, que la que tiene Italia y España y ahora Nueva York. Es decir, los gobiernos tienen que tomar el control sanitario, como en este caso en República Dominicana, que ya estamos cerca de los 5.000 casos, que es bastante alarmante y preocupante, y ese no es el universo de lo que nosotros tenemos. Entonces, lo que te comentaba es correctísimo, es la razón por la que el gobierno de cada país tiene que tomar el control epidemiológico del desarrollo que está tomando el virus. En nuestro país todavía no se prevé el pico,
y se sabe que hay una enorme cantidad de personas que no han podido ser detectadas por la limitación que están teniendo las pruebas que se están haciendo. Pero estamos teniendo también desgraciadamente una gran apatía por parte de un sector importante del pueblo dominicano que no respeta a las autoridades, que actúa en una forma incongruente. Mira lo que acaba de suceder en San Francisco de Macorís, donde se llegó a protestas callejeras. Este es un momento de emergencia nacional, esto no es un momento de protestas callejeras. Yo creo que haciendo llamados a través de medios tan importantes como el de Telemicro, pues podemos llevarle conciencia a la población sin necesidad de ese tipo de movilizaciones, que lo que le hace es daño a la población. Si yo estoy contaminado y salgo a la calle, yo soy un irresponsable, porque tengo la capacidad de contagiar un número indeterminado de personas. Entonces, lo que te decía más importante, que el coronavirus, una vez instalado en el pulmón, ya se ha comprobado, sobre todo con la experiencia de Italia, que tiene más de 20.000 muertos, y la experiencia de España, y la de ahora de Nueva York, que el coronavirus está pasando a la sangre, donde hay 3 factores en un vaso sanguíneo. Cerca de la pared, que se llama epitelio, están las plaquetas, luego de las plaquetas están los glóbulos blancos, y en el centro los glóbulos rojos. Bueno, pues el coronavirus está afectando el sistema coagulatorio del organismo, que son las plaquetas, que es la que está en el endotelio, y muchas personas que entran en etapa aguda y crítica están desarrollando tromboembolismo, además de la neumonía bilateral. Esta noticia, doctor, evidentemente preocupa más. ¿Cómo le va? Un placer saludarle. Encantado. Igualmente, Villalobos. Mire, doctor, esta noticia que preocupa porque entonces representa una patología diferente a la que veníamos manejando con el coronavirus. Y que espero que en algún momento, sobre todo en nuestro país, porque aquí tenemos que ser un poquito egoístas, porque cada quien tiene un problema en su casa en este momento. Nosotros tenemos uno grave acá, y es que la gente no toma conciencia. Pero esto podría de alguna manera dar algún indicio de otro tipo de tratamiento que pudiera ser efectivo, porque leí un artículo hace rato donde decía que ahora pueden conseguir otra vía de tratamiento para atacar el virus, viendo eso este efecto. Eso es correcto. Se está recomendando, los protocolos internacionales están recomendando lo siguiente. El viernes yo tuve el honor de ser invitado por ustedes. El señor Zapata me llamó muy gentilmente para participar, pero estaba en una conferencia magistral de videoconferencia con España, con médicos de Estados Unidos y médicos de gastroenterólogos e internistas de República Dominicana. Y lo más alarmante de todo es exactamente lo que tú dices, que ya en el protocolo internacional se está manejando desde la etapa intermedia del virus, es decir, cuando ya el virus ha producido la fiebre, la tos seca, el dolor articular, en muchas ocasiones el 80% se va a curar, solamente un 20% se va a comprometer delicadamente entrando en la forma aguda y crítica. Pues se está instaurando en los protocolos que, además de la hidroxicloroquina, que no es un medicamento aprobado por la FDA, pero es lo que tenemos y es lo que se está usando a nivel mundial, combinado con un antibiótico de amplio espectro, que es la citromicina, pues se está usando como protocolo intermedio utilizar anticoagulantes para evitar que muchas personas, en las experiencias de Italia y de España y de Nueva York, están muriendo por tromboembolismo en vez de neumonía. ¿Qué nos Es está decir, faltando? trombosis repetidas que mete al paciente o entra al paciente en un shock generalizado, produciendo la muerte irremisiblemente. Gracias. En eso no juega ningún papel el que haya o no haya respirador. En un tromboembolismo, lamentablemente, no hay nada que hacer y se sabe ya positivamente dentro de los protocolos que el coronavirus está afectando el sistema circulatorio. De ahí que muchos pacientes, el sábado tuvimos la oportunidad de ver la opinión de un destacado cardiólogo dominicano, el doctor Pedro Ureña, donde hace la advertencia de que muchos pacientes con COVID-19 pues están también teniendo problemas cardiovasculares, sobre todo los que tienen historial previo de hipertensión arterial y trastornos cardiovasculares. Doctor, me gustaría que usted me dé su opinión personal por su experiencia. ¿A usted le satisfacen los números de ahora del COVID? O sea, la línea, la tendencia. ¿Usted estima que la tendencia a cómo va el COVID-19 va hacia un descenso o hacia un peligroso ascenso? No,
Va a ser, desgraciadamente, Michael, y hay que decirle, los médicos tenemos la responsabilidad de hacérselo saber a la ciudadanía. Estamos muy lejos de alcanzar el pico. Está habiendo mucha irresponsabilidad de muchos dominicanos que no tienen la conciencia. Yo estoy consciente, como lo he dicho varias veces, que tengo la oportunidad cuando ustedes me invitan de decirlo, que reconozco que hay una enorme cantidad de personas que necesitan y viven del día a día y tienen que salir a la calle a buscar el sustento. Una persona que dijo, si no me mata el coronavirus, me va a matar el hambre. Entonces hay que tener en cuenta una serie de factores. No somos partidarios de un toque de queda 24 horas, pero sí, estamos totalmente de acuerdo con la mayoría de los médicos conscientes de este país, de que tenemos que endurecer las medidas para tener una mayor prevención y tratar de ver cómo podemos llegar al pico. Nosotros estamos teniendo un universo de un número de aproximadamente 5.000 personas afectadas, pero es un universo todavía limitado porque ahora es que están llegando a las pruebas. Las pruebas rápidas, que hay una enorme cantidad en el país, tiene una credibilidad de un 70-80%. La PCR, que es la que se toma en la faringe o en la nariz, tiene una credibilidad de un 99%, pero están limitadas a cerca de 900 o 1.000 pruebas al día. Todavía no se ha llegado a 1.000 pruebas diarias. Estas son las contundentes. En La Victoria se están haciendo las pruebas rápidas y se ha visto cómo ha habido una enorme cantidad de pacientes que están infectados y hay una enorme cantidad de dominicanos que tienen el virus, que no tienen síntomas, pero que son potenciales diseminadores hacia otras personas, y ese es el grave peligro que no acabamos de entender. El pico del virus desgraciadamente no ha llegado. Tenemos que crear un poco más de conciencia, espacios como el de ustedes, que es visto no solamente en República Dominicana, sino allende los mares en cantidad de países y prácticamente en todo Estados Unidos. Miren lo que está pasando en Nueva York exactamente porque lo dejaron todo abierto y nosotros no estamos teniendo esa responsabilidad, pero estamos lejos de alcanzar el pico. Esa cifra es parcial. 5.000 personas son las contagiadas oficialmente porque no se puede, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y a la OPS, no dar cifras aproximadas, sino cifras concretas. Las cifras de República Dominicana concretas son 5.000 personas afectadas, estamos ya muy cerca de ello y de una mortalidad que está llegando a 300 personas. Pero el universo, que es la pregunta que tú haces, en la diversificación de las pruebas es que vamos a tener una verdadera idea de la enorme cantidad de personas que está contagiada. Doctor, en estos días a través de diferentes campañas se está promoviendo el uso obligatorio de la mascarilla para las personas que les toca salir de casa y estar en espacios públicos. Esto ha creado mentalmente a que la gente quizás entienda que por el simple hecho de utilizar la mascarilla ya me estoy protegiendo y puedo volver a la cotidianidad y a mis labores. Hablaba usted de esas personas que de manera inconsciente a lo mejor en este momento no acatan las medidas. ¿Es suficiente utilizar la mascarilla? Y de no ser así, ¿qué otras medidas podríamos aportar que nos están haciendo falta en este momento para poder empezar a pensar en llegar al pico y poder empezar a disminuir las cifras? Muy buena pregunta, Carolina. Fíjate, la mascarilla tiene dos vertientes. La mascarilla tiene el vertiente de que la persona que lo usa y está contaminada está teniendo la potestad, si son mascarillas adecuadas. Hay muchas mascarillas que no tienen las condiciones higiénicas necesarias para llamarse mascarillas, pero las mascarillas en sentido general, y hay una gran escasez y un gran abuso. Vi en el periódico hoy que una caja de guantes que cuesta muy poco dinero, de alguna manera en 2.800 pesos en farmacia, y eso lo que hace es poner al pueblo más tenso. Entonces, ¿cuál es el papel de la mascarilla? Es doble. Es un papel que va a mitigar que la persona que está contagiada, pues esa partícula, cuando nosotros hablamos, sobre todo cuando pronunciamos, por ejemplo, si yo pronuncio F de Fernando, la F estoy expulsando una mayor cantidad de partículas minúsculas, microscópicas, que no tienen un gran alcance porque el virus es pesado y cae, pero el virus no muere inmediatamente, no tiene vida porque si no logra contaminar una célula no se va a desarrollar. Pero la mascarilla tiene la potestad de protegernos con la persona que está infectada y tiene la osadía de salir a la calle o no tiene síntomas y se la pone, pero también tiene la potestad de nosotros protegernos. Veo cómo todavía en un banco, en una farmacia, en un supermercado, no se está respetando la distancia. ¿Por qué la distancia? Porque se sabe científicamente, por datos de la Organización Mundial de la Salud, que como el virus es pesado, no tiene un gran alcance de contaminación. Es decir, si no usáramos la mascarilla, dos personas
que estén a más de 2 metros, la contaminación va a ser muy difícil y el virus va a caer y va a morir si no encuentra cómo cultivar o cómo afectar la célula tipo llave, abrir la célula. Entonces la mascarilla juega un papel preponderante. Esa medida la aplaudimos en el sentido de que toda persona que salga a la calle, primero, si tiene el virus y no lo sabe, no va a contaminar a nadie. Y en segundo lugar, la persona que no esté contaminada se está protegiendo de que cualquier persona alrededor de él lo pueda contaminar. Doctor, para cerrar ya y para despedir esta entrevista interesantísima y esta valiosa información que usted nos da, ¿qué tan cerca estamos, sin ser especulativos, pero de alguna manera para llevar esperanza, qué tan cerca podemos estar de una vacuna o de un tratamiento que sea, como dice usted, ahora solo tenemos lo que se llama tratamiento compasivo con la oxicloroquina, es lo que hay, pero qué tan cerca estamos de tener un tratamiento o una vacuna para poder controlar esta pandemia? Esa es una excelente pregunta para terminar, Villalobos. Fíjate, el tratamiento que se está usando no es un tratamiento estándar para el coronavirus, es un tratamiento que la experiencia de los países que están teniendo una catástrofe o un colapso del sistema sanitario como es Italia, como es España y como es la ciudad de Nueva York, donde se agotaron los respiradores y donde se llegó al momento en España de decidir a quién se le ponía un respirador, pues eso es fundamentalmente súper importante. Es decir, que el tratamiento de hidroxicloroquina y de la acitromicina y de los anticoagulantes son tratamientos que en la marcha cada 24 horas está cambiante. De manera tal que la vacuna, de acuerdo a informaciones de especialistas muy acreditados de la Organización Mundial de la Salud y de personas que están viviendo en carne propia el drama de España y el drama de Italia, prevén que la vacuna no va a aparecer en por lo menos 12 meses o más. Hay quienes dicen que va a ser más de año y medio. Entonces, nosotros vamos a tener que tratar de convivir, no República Dominicana, el mundo cambió a partir del 31 de diciembre cuando la primera persona fue infectada en Wuhan. Este no va a ser el mismo mundo que estábamos acostumbrados a ver. Este es una vacuna un virus que puede bajar, puede hacer un pico, pero que puede volver a tener las consecuencias que estamos hablando. Cada país tiene la responsabilidad de educar a sus ciudadanos que ya es otro mundo el que vamos a vivir a partir de este momento, cuando esto se pueda controlar y las personas puedan circular con mayor posibilidad. Pero el pico dominicano no ha llegado, desgraciadamente. Doctor, muchas gracias. Un abrazo. Gracias. El pueblo dominicano escucha a los profesionales como usted con mucha atención. Gracias de verdad. Muchas gracias, Michael, Villalobos y a Carolyn. De verdad me siento muy complacido. Doctor. Complacidísimo siempre de tenerlo. Qué gran profesional con toda la capacidad para documentar bien a nuestra gente.